personas han escuchado un sermón en el Salmo 15? Levanta la mano. 2 personas. Así que, qué bueno, porque vamos todos a escuchar un sermón en el Salmo 15. Este es un salmo de David. Y no sé si tú, no sé el grado de concentración tuya o observación. Nosotros cuando preparamos una liturgia, no hacemos así de cualquier manera. Todo tiene un propósito. Empezamos con el Salmo 24, que hace la misma pregunta que hace el Salmo 15. Después, nosotros leemos otro texto que es 1 de Pedro, hablando de los ciudadanos celestiales. De lo mismo se trata el texto que nosotros vamos a meditar en esta mañana, Salmo 15. Entonces yo te invito a que abra tu Biblia, Salmo 15. Es un salmo con 5 versículos. Pequeño, pero con grande importancia. Es un salmo con gran importancia, como toda la Biblia. Y por eso que yo les hice la pregunta, ¿cuántos han escuchado un estudio acerca de este salmo? Porque yo veo que es muy escaso. Quizás por la dificultad de encontrar el contexto o los antecedentes en el momento en que fue escrito este salmo de David. Así nos dice la palabra de Dios. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Esta es la pregunta. Ahí viene la respuesta. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Oremos una vez más. Señor, hemos orado, Padre. Hemos pedido que tú mismo bendigas a este momento y a este lugar. Y a estos corazones, Señor, que son tuyos. Tú eres Dios soberano, bendícenos con tu palabra en esta mañana. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando nosotros pensamos en preguntas y respuestas, ¿qué crees tú que es lo más importante? ¿Las preguntas o las respuestas? Hay personas que dicen que las preguntas son más importantes que las respuestas. Y yo creo que eso hace mucho sentido. Cuando nosotros hacemos preguntas adecuadas, nosotros podemos recibir las respuestas adecuadas. Pensamos en un ejemplo de un joven que quiere convencer a su papá de que esta chica, esta niña, es la novia o la polola adecuada. Pero él se acerca al papá y dice, papá, ¿no es hermosa mi novia? Y el papá dice, sí, es muy bonita. Pero en realidad, lo que este joven está buscando es, papá, ¿tú estás de acuerdo que yo pololee con esta chica? Pero él no tiene la respuesta adecuada porque no hizo la pregunta adecuada. Y a veces empieza a buscar otros caminos y no va al grano. Entonces preguntas bien elaboradas, adecuadas, nos ahorran mucho tiempo.
y nos ayuda a ser más asertivos, a llegar de manera más concreta, más objetiva a todas las cosas. Entonces, deberíamos saber hacer las preguntas correctas y adecuadas. Este salmo comienza con la pregunta fundamental, la pregunta más importante de la historia de la humanidad. ¿Te has dado cuenta? La pregunta de David es: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Lo que está preguntando David no es físicamente quién está habilitado para estar en el templo o dónde estaba el tabernáculo. Lo que pregunta David va más allá de lo que los ojos pueden ver. La pregunta es: Señor, ¿quién es capaz de estar en comunión plena contigo? Señor, somos muy diferentes. Tú eres santo y nosotros pecadores. ¿Quién? ¿Qué persona podría estar en comunión plena contigo? ¿Quién, Señor? Esta pregunta es fundamental. Es la pregunta más importante. Inspirado por el Espíritu Santo de Dios, el propio David recibe la respuesta y empieza a detallar y nos da 10 respuestas, quizás basadas en los 10 mandamientos de Éxodo 20, porque es muy cerca. Habla de relación con Dios como los primeros mandamientos y también habla de nuestra relación con el prójimo y cómo eso es importante para Dios y delante de Dios. Es muy posible que el contexto de este texto sea el momento en que el arca de la alianza está siendo movida de un lugar a otro. Y David, con alegría, con todo el pueblo, porque la arca de la alianza representaba y simbolizaba la presencia de Dios, pero Dios había dado una manera adecuada de transportar el arca. Había todo un proceso, había todo un rito, pero que no fue observado. Entonces hicieron un carro de buey nuevo, muy hermoso, y pusieron ahí el arca. A veces nosotros con nuestras propias manos construimos cosas que en sí no son malas y que nosotros pensamos que es la manera adecuada, correcta y mejor para servir a Dios. Pero Dios instituyó la manera que Él quiere ser adorado. Las normas no pone la religión, no pone la denominación, no pone la iglesia local, pone Dios en su palabra. Entonces, con la mejor de todas las intenciones, mientras ellos estaban ahí llevando el arca de un lugar a otro, David danzaba, David estaba alegre, alababa, toda la gente seguía en fiesta y de repente los bueyes como que tropezan y trata de sostener el arca y cuando pone la mano muere inmediatamente. Porque Dios había dicho que ellos no deberían transportar el arca de cualquier manera. Y toda la alegría se convirtió en tristeza, en luto, pero también en temor, en reverencia delante de un Dios completamente santo y que no podemos acercarnos a Él de cualquier manera. Hay principios reguladores establecidos por Dios que son importantes para ser observados. Y Dios, como un Padre bondadoso, reveló en su palabra estos principios. Y todos nosotros tenemos acceso directo a interpretar la manera que Dios quiere ser adorado. Quizás por eso, y después de eso, David pregunta: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte o en tu monte santo? ¿Quién? Si solamente al tocar en el arca el hombre murió, entonces imagínate vivir delante de ti, ¿cómo será? Yo quiero
recordarte en esta mañana que este culto hoy día que nosotros presentamos a Dios, hoy día, ahora, no agrega, no añade nada en Dios. Y que Dios podría en este momento destruir cada uno de nosotros. Porque somos muy pequeños, porque somos pecadores y porque no podemos dar a Dios un culto que Dios merece. Por nuestras propias condiciones y fuerzas. Con estas manos, con esta mente, con este corazón, no soy capaz de dar a Dios el culto que Él merece. Este salmo es muy semejante al 24 porque habla de las exigencias de la ley. Habla del carácter del ciudadano celestial. Habla de cómo debe ser el justo delante de Dios y delante de los hombres. Entonces yo voy a leer aquí de manera resumida de qué se trata este texto. Y yo creo que mientras voy leyendo las cualificaciones o calificaciones de aquellos que son reconocidos como los justos ante los ojos de Dios, para ver si estas características están presentes en mi vida y en tu vida. ¿Ok? Son 10. Primero, empieza en el versículo 2 y va hasta el versículo 5. Tú puedes mirar incluso ahí el versículo, o mejor, en tu Biblia. Primeramente, cuando David hace la pregunta, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte o monte santo? La respuesta empieza en el capítulo 2, en el versículo 2 del Salmo 15. Primeramente, habitará con Jehová aquellos que andan en integridad. Yo no voy a hablar de estas cosas ahora, pero solamente mencionarlas. Aquellos que son íntegros. Después habla en el mismo versículo 2 que habitarán con el Señor aquellos que andan en integridad y aquellos que hacen justicia. Y después, aquellos que andan en integridad, que hacen justicia y que en su corazón hablan la verdad. No mienten. Después, esas son presentaciones positivas. Y después vienen las negativas. ¿Qué significa eso? Desde el versículo 3 dice, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Versículo 3, entonces habla estas tres cosas que caracteriza el justo por no hacer estas tres cosas. Hacer el mal, calumniar o servir de reproche contra nuestro vecino. Y después versículo 4 vuelve a lo positivo, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado. O sea, aquellos que menosprecian a aquellos que no sirven al Señor con sus conductas, con sus vidas, con sus corazones. Aquellos que no están de acuerdo con aquellos que están viviendo una vida alejada de Dios, sino que honra a los que temen a Jehová, a los que actúan de manera diferente. Y el mismo versículo 4 dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. O sea, aquel que pone su palabra y la cumple, aunque se quede en el prejuicio, aunque salga perdiendo. Pero su palabra es importante. Aquel a quien administra como mayordomo los recursos y no presta a su dinero con usura. O sea, tratando de tener ganancias delante de situaciones en que la persona que está siendo bendecida en este caso no tiene condiciones
Entonces, es aprovechar de esta instancia y dejar de ser justo delante de la oportunidad de sacar provecho del prójimo. Y dice, ni contra el inocente admitió cohecho. Estamos hablando entonces de 10 cosas. Estos son los ciudadanos celestiales. Los que no hacen estas cosas o los que practican estas cosas, las positivas, estos estarán con Dios. Y el versículo final termina, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Significa, los que estas cosas hacen nunca serán afectados. Yo te quiero hacer una pregunta, otra, importante y sincera. ¿Tú estás en condiciones de cumplir todo eso? ¿Has cumplido todo eso perfectamente? ¿Eres capaz de reflejar todas estas cualidades aquí? ¿Ustedes han escuchado acerca de un gran rabino llamado Gamaliel? El que formó a Saulo o a Pablo el apóstol. La historia registra que todas las veces que Gamaliel leía Salmo 15, él se ponía a llorar. Quebrantado, y decía, Dios, yo no soy capaz de cumplir eso. No puedo. Entonces, inmediatamente cuando yo leo este texto, me doy cuenta que no soy capaz de cumplir estas cosas. Y que yo necesito que alguien lo cumpla para mí. Y es por eso que nosotros, hoy día en este culto, nos presentamos osadamente delante de Dios por medio de Jesucristo, el ciudadano perfecto que cumplió toda la ley. Y cuando Dios me mira, Él me mira por medio de Jesucristo. Yo no soy justo, pero soy tratado como justo que refleja estas cualidades que están en Cristo. Pero a la vez, yo no puedo decir, ¿sabe qué? No soy capaz de cumplir eso, entonces, no. Aquí está mi ideal. Aquí está lo que Pablo está diciendo en este momento, que dice, yo no soy perfecto, pero estoy persiguiendo la perfección. Estoy tratando de desarrollar estas cosas en mi vida. Entonces, ¿cuál es el modelo, patrón que nosotros debemos perseguir? ¿Para dónde apuntamos? ¿Para dónde vamos? Aquí. El propósito del cristianismo, el propósito de Dios al edificar a su iglesia es hacer un pueblo parecido a Jesucristo. Así de sencillo. Reflejar las cualidades, las características de Cristo. Eso es ser cristiano. Pequeños Cristos. Entonces, yo quiero rápidamente volver aquí. Este texto es interesante, este salmo, porque no sé si ustedes saben que los judíos ortodoxos tienen 613 reglas que ellos tienen que cumplir. ¿Y por qué llegan a 613? Bueno, primero porque parece que hay 248 huesos en el cuerpo. Entonces dicen que para cada hueso hay que cumplir una regla. Y después toman 365 días, que es el año, sumado 248 con 365, llegamos a 613. Y según los judíos ortodoxos, el Salmo de número 15 es un resumen, las 10 condiciones presentadas en este texto es el mejor resumen de las 613 reglas. O sea, todo eso aquí. Entonces un judío está siempre ortodoxo observando estas cosas. De entre ellas, la integridad, hablar la verdad,
actuar con justicia. Pero ¿cuál es la motivación de hacer eso? ¿Por qué hacemos eso? Tenemos que tomar el cuidado de no ser legalistas. Cumplir la ley sin propósito ninguno. Primero porque no lo podemos hacerlo. No podemos cumplir la ley. No es posible. Porque quien tropeza en un punto de la ley echó a perder todo. Si tú tomas 15 huevos y empiezas ¿cómo se llama? Romper el huevo. Y a poner en la olla 1, 2, 3, 4, 5, 14. Y el último está podrido. Echa a perder todo. O tú logras sacar el podrido y dejar los buenos. Imposible. Jesucristo dice que quien tropece en un punto de la ley está en delito y es pecador. Y por eso que Pablo dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaron y carecen de la gloria de Dios. Y necesitan urgentemente que Dios les salve. Bueno, entonces aquí la pregunta es, ¿quién podrá entrar en el santuario, en el templo? ¿Quién podrá vivir con Dios? Entonces aquí David empieza a hablar de las primeras 3 condiciones positivas, diciendo el carácter del ciudadano celestial, del verdadero justo, de aquel que está tratando de servir a Dios, de aquel que puede fracasar, pero está en lucha constante, es el que intenta con todas sus fuerzas a vivir una vida íntegra. Íntegra significa entero. Aquel que busca en todas las áreas observar y obedecer la palabra de Dios. No son aquellos que tratan de entregar 60% de sus caminos al Señor. 100. Todo. Todas las áreas. Dios, yo te entrego 90%, pero la parte familiar yo administro. La parte financiera es conmigo. La parte de eso es conmigo. No. El íntegro es aquel que tiene la Biblia como su única regla de fe y conducta para todo. Para todas las cosas. Dios quiere que nuestra vida sea íntegra y sincera. Y después habla de los hombres y las mujeres que practican la justicia. Aquí estamos hablando de un principio ético general. La palabra justicia aquí, escrita en el texto original hebreo, la palabra que aparece aquí, abarca la totalidad de las relaciones humanas intrapersonales. O sea, practicar la justicia en todos los aspectos. En todas las relaciones, tratar de ser recto, diligente. Hacer justicia también habla del obrar exterior de uno. Porque este texto habla de mi vida interna, personal, subjetiva, pero también habla de mi vida exterior, aparente. Entonces la ética bíblica no es relativista. Se basa en normas estables de verdad y justicia. El que hace justicia da lo correcto, ayuda a los necesitados, no usa a los otros para su propio provecho. Todos tomamos decisiones, hermanos, que afectan toda la sociedad todos los días. Así todos nosotros somos responsables por la justicia en esta ciudad, en esta región, en nuestra nación, en este mundo. Nosotros somos agentes del pacto. Nosotros somos aquellos por quien se refleja también la justicia de Dios. También dice, son aquellos que hablan verdad en su corazón, pero el texto va más allá. La palabra usada aquí para decir que son ciudadanos celestiales, aquellos que hablan la verdad, dice, no solamente hablan, piensan la verdad. Porque yo puedo hablar la verdad, pero puedo estar pensando en otra cosa. Entonces, para que no haya duda, la Biblia está diciendo que los justos son aquellos que piensan en la verdad y aquellos que practican la verdad.
La verdad está en sus corazones. La verdad está en sus bocas. Una de las palabras más hermosas del Antiguo Testamento es cuando la viuda habla acerca del profeta, diciendo: yo soy testigo que la palabra de Dios en tu boca es verdad. Y por eso creo en Dios, porque no eres un mentiroso. Bueno, estas son las tres primeras características positivas. Después vienen las tres condiciones que yo puse aquí negativas, que habla de no, como los mandamientos. Los individuos que no usan la lengua, versículo 3, la primera parte, para calumniar, difamar o maldecir. Mira lo que dice: el que no calumnia con su lengua. O sea, nosotros estudiamos en la palabra de Dios que con esta lengua yo bendigo, pero también maldigo. Santiago dice que la lengua, que es tan pequeña, controla todo el cuerpo. Es como un gran barco, enorme, toneladas, y que es orientado y dirigido por un timón chico. Y muchas veces nosotros asesinamos con la lengua. Las Escrituras dicen: no salga de tu boca palabras que no edifican. Cuida con tu lengua. Cuídalo con lo que tú hablas. Cuídalo con lo que tú dices a tu hijo, a tus hijos, a tu señora. Palabras dichas no vuelven atrás. Cuidado. No use tu lengua para mentir, para inventar. Quien fundamenta su vida en el principio de la verdad que está en su corazón, la característica anterior, no calumnia y ni miente. Eso también tiene que ver con los mandamientos, los 10 mandamientos. Los que con su boca no dicen lo falso contra su prójimo. Y después en el versículo 3, la parte B, dice: ni hace mal al prójimo. O sea, el cristianismo es diferente de todo, ¿cierto? El cristianismo aquí hay que perder para ganar. Hay que morir para vivir. Los últimos son los primeros. Los que se exaltan serán humillados. Aquí el camino es angosto. Aquí hay que negarse a sí mismo. Aquí no pagamos mal con mal. Aquí caminamos una milla más. Aquí es diferente. Aquí es el camino de la humildad. Entonces no usamos nuestras vidas ni siquiera para hacer daño a los impíos. Al revés. Somos instrumentos de Dios para bendecir a este mundo. Cuando Dios habla con Abraham y dice: en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra, está hablando de Jesucristo. Pero también está hablando de la manera en que viviremos nosotros los creyentes y que va a ser de bendición para la sociedad. No hacemos mal. Los hombres y las mujeres que no admiten, en el versículo 3, reproches contra sus vecinos. ¿Tú tienes una buena relación con tus vecinos? En el condominio, saluda a la gente. Cuando te metes al ascensor: buenos días. Y la gente: ¿qué tiene de bueno? Si la persona no quiere hablar contigo, mala suerte. Problema de ella. Pero una sonrisa, un buen día, es muy importante y muy interesante. Eso es nada cerca de lo que dice el texto. El texto está diciendo: los hombres y mujeres que no admiten reproches contra sus vecinos. Pone de manifiesto a las personas que respetan la dignidad de sus vecinos, que no injurian, ni hablan con falsedad, que no incentivan la difamación, ni propician la calumnia. O sea, las cosas están conectadas. Las características están conectadas. Entonces, por medio de nuestra postura en donde estamos, somos reconocidos. La Biblia dice que Dios preparó las buenas obras antes de la fundación del mundo para que nosotros anduviésemos en ellas.
Y este testimonio damos a donde estamos. Y no estamos dispuestos a aceptar lo que no viene de Dios, aunque sea para bendecir a nuestros vecinos. No nos metemos en peleas tontas, en conversaciones que no edifican, en juegos que no son edificantes y que traen más daño a las personas. Tenemos que cuidar nuestro testimonio. Bueno, y después hay dos condiciones positivas más. Estamos caminando para terminar todo eso. Está en el versículo 4, penúltimo versículo. Dice, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado. Este texto está hablando de aquellos hombres y mujeres que no están dispuestos a seguir los patrones de este mundo. Aquellos que cuando ven algo que desagrada a Dios, se manifiestan. Oponen su desacuerdo. Aquellos que no andan celebrando con las cosas que desagradan a Dios. Al revés, que amonestan. Bueno, yo soy brasileño, vengo de un país donde hay muchas teleseries. Y algunas están aquí en Chile. A veces veo, estoy en algún lugar, está la tele ahí prendida, y veo un actor, actriz brasileño. ¡Ay, qué raro! Hay una teleserie brasileña. Los autores hacen la teleserie de una manera que pone un matrimonio que está en crisis. Y que en general el cónyuge, uno de ellos, es un pesado, grosero. Y de repente entra una otra persona en esta relación y la teleserie te va moviendo y tú empiezas a hinchar por el adulterio, por el matrimonio que se acabe y no se da cuenta. Oh, este pesado, no, que se muera. No tanto. O sea, las cosas nos conducen, los patrones de este mundo, para caminar en desacuerdo a los principios de la palabra de Dios. Y no nos damos cuenta. Y el justo es aquel que está atento y que no negocia sus valores. Y al revés, dice que honra a los que temen a Jehová. Honor a quien honor. Principio de la palabra de Dios. ¿Con quién caminas tú? ¿Con quién estás caminando? ¿Quiénes son sus amigos? Eso nos ayuda a comprender un poco todo eso. Y después tenemos por fin las dos últimas condiciones negativas que está... todavía hay uno aquí que dice que el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Aunque tiene que sufrir pérdidas por mantener su palabra, su compromiso, lo va a hacer. Porque la palabra es importante, el compromiso es importante. Pero también habla dos cosas finales negativas que dice, quien su dinero no dio a usura. Los recursos son usados para bendecir y no para explotar, no para tener ganancias. Si tú sabes que alguien necesita apoyo financiero y tú puedes bendecir, bendice. Si este quiere te devolver la plata, devuelva. Pero tú no necesitas poner interés, no necesitas usar de eso una manera comercial de ganar plata. O sea, la palabra de Dios es nuestra regla de fe y conducta en todo, incluso en la administración de nuestros recursos, que tiene que ser con generosidad para la gloria de Dios, para bendecir. El dinero no puede ser su Señor, no puede. Nosotros tenemos que servir a Dios con sabiduría, incluso en el manejo de los recursos financieros. Y aquel que no acepta contra el inocente el cohecho. Entonces aquí nosotros entendemos, eso está en todo Pentateuco, hay varios textos que hablan acerca de eso, se refiere a las personas que no se corrompen y actúan según
sus propios intereses, perjudicando al prójimo. Los sabios reprueban claramente esta actitud inmoral, aunque se disimule con algún regalo, como dice Proverbios 15:27. Los profetas también denunciaron eso. Personas que eran compradas para dar un falso testimonio, para decir una mentira. Eso tampoco agrada a Dios. Bueno, y termina el versículo, el texto, diciendo: el que no hace todas estas cosas estará con Dios. Habitará con Dios. Entonces yo, para terminar, quiero hacer algunas aplicaciones. Yo entiendo muy bien los sentimientos que tenía Gamaliel al leer Salmo 15. Porque yo no puedo cumplir eso. Pero debería imprimir este salmo y poner en la puerta de mi habitación, para entender lo que Dios espera de mí, la manera que yo debo intentar vivir. No para querer alcanzar algo con eso, porque eso es legalismo. Eso es vivir por intentar alcanzar las cosas por medio de las obras. No, de manera al revés. Por la obra que Cristo hizo en mi vida, yo trato de caminar en buenas obras. Y estas son las buenas obras. Tratar de vivir de esta manera. Entonces, nosotros decimos: no puedo cumplir la ley. No, no puedo. Y otros van a decir: pero pastor, eso nada que ver porque vivimos en la época de la gracia. Yo te quiero decir que la gracia tiene sus exigencias. Significa vivir una vida transformada, diferente. Y no de cualquier manera. No somos capaces de cumplir eso. Este texto habla del hombre perfecto. Este texto habla de Cristo, el que cumplió desde que nació hasta su ascensión a los cielos todos los mandamientos, todas las leyes, para decir un día delante de su Padre, el gran juez: Padre, yo morí por este, entregué mi vida por él, y la justicia fue aplicada en su vida. Y es por eso que estamos aquí hoy. Y solamente por eso. Y un día nosotros tendremos estas características, ciudadanos celestiales. El justo se destaca por su carácter. No hay integridad antes de trabajar el carácter. Hay problemas de carácter que necesitan ser tratados urgentemente. El justo se destaca por su conducta. Conducta es transformada solamente cuando Dios transforma el carácter. El justo se destaca por su conversación, por sus palabras. Y la esperanza de vida eterna se confirma al justo por Cristo, que cumplió todo eso. Hay un conocido teólogo llamado Tomás de Aquino. En su tratado de las 3 cosas necesarias para la salvación, hizo un tratado hablando de las 3 cosas necesarias para la salvación. Haga aquí un resumen. Él dice que el verdadero ciudadano celestial, el verdadero justo, es aquel que sabe lo que se debe creer, es aquel que sabe lo que se debe desear, es aquel que sabe lo que se debe vivir. Son las 3 cosas, según Tomás de Aquino, necesarias para la salvación. Estas cosas están en el corazón de los justos. Saber lo que debo creer. Cristo, punto final. Saber lo que se debe desear, anhelar. Dios. Saber lo que se debe vivir o cómo se debe vivir. Vivir en rectitud y justicia para la gloria de Dios. Oremos. Señor, estamos delante de ti en esta mañana una vez más, orando. Momento que reconocemos, como Pablo, que decía: el mal que no quiero, eso hago. El bien que quiero,
me cuesta. Señor, ayúdanos a que estas características sean reflejadas en nuestro diario vivir, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, hogar, iglesia, con nuestros vecinos, Señor. Sobre todo en nuestra relación contigo. Eso tiene que ver con santificación. También hoy día yo quiero representar a toda esta congregación, Señor, en esta oración. Yo quiero hacer nuestra confesión pública delante de ti, Señor. Hemos pecado contra ti. Tengas misericordia de nosotros, Señor. Perdónanos, Señor. Fortalezca nuestra fe. Señor, renueva nuestra esperanza en ti. Manifiesta gracia sobre nosotros, Señor. Y tengas misericordia de cada uno de nosotros. Que esta palabra tuya llegue a nuestros corazones y que podamos darte gracias, Señor, porque el Evangelio tiene que ver con la debilidad de personas que no logran cumplir la ley, pero habla de un representante, un redentor que la cumplió y por amor de nosotros se entregó para llevarnos a vivir eternamente en el cielo contigo, Señor. Te damos gracias por esta obra maravillosa, pero también, Señor, ayúdanos a vivir, como dice el apóstol Pablo en varias ocasiones en el Nuevo Testamento, que vivamos de modo digno de nuestra vocación. Ayúdanos, Padre, para que eso sea posible y que en todo a ti sea la gloria. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén.